Bueno, una charla que tuvimos de amigas y que se planteó lo siguiente. Por ahí se te presenta una relación perfecta, la buscada, el candidato ideal, con todo, fiel, compañero, buen padre, qué sé yo, nada, todo perfecto, pero a la hora del erotismo o a la hora de tener una relación no te genera absolutamente nada, no te genera el deseo, digamos. Entonces, y por ahí hay personas que no tienen nada que ver con estas circunstancias, en esta relación, y puede ser hasta inclusive, no sé, circunstancial o lo que sea, y te genera un erotismo que vos deberías decir, bueno, ¿qué está pasando? Que con lo que elegí, lo que cierra todas las condiciones, en definitiva no me termina cerrando con este temita que, bueno, es lo que hace un combo general para la felicidad plena, digamos, que quisiéramos tener todo en uno, pero bueno, parece que no sucede muchas veces. Todo en uno. Bueno, pero se puede trabajar. Bueno, qué bueno que traigas esto como una charla de amigas, pero la realidad es que también es algo que llega mucho a la consulta. Esta cuestión que vos definís como, de pronto encontré la persona que cumple todos los requisitos que yo quiero para una pareja, pero no me erotiza. Son amigos. O lo contrario, o se va perdiendo el deseo. ¿Cómo es el Bueno, ahí también tenemos que ver la temporalidad de las relaciones y demás, pero un poco como hablando en términos generales, también ocurre lo contrario, muchas veces como despierta el supuesto deseo, que ahora lo vamos a revisar un poco, aquellas relaciones que por ahí hacen sufrir, ¿sí? El primer punto como aclarar o tener en cuenta es que muchas veces el amor y el deseo no van por la misma vereda, ¿sí? El amor, en términos de vínculos sanos, está más relacionado con la seguridad, con la cercanía, y el deseo con aquello que no tengo, porque ¿qué deseo? Aquello que no tengo, tengo, con esto de lo distante, lo novedoso. Y muchas veces es difícil como confluir esos dos aspectos en una cosa. Y algo que me parece re importante en relación a esto es por ahí poder diferenciar cuando confundimos la conexión en la idea de amor con la activación, ¿sí? Porque muchas veces hay vínculos que nos activan desde lo emocional o desde de pronto esta incertidumbre y de pronto qué va a pasar, pero no necesariamente son sanas. Y muchas veces ocurre lo contrario, que esto que decíamos, las relaciones sanas, las relaciones que todo es predecible, y que en realidad son seguras, se confunden con aburrimiento. Entonces son cuestiones que está bueno poder revisarlas para poder profundizar en esto, porque el deseo no es tan fácil de identificar, esto que traigo como erotismo. O cómo despertar el deseo con aquella persona que vos elegiste en la vida. Bueno, a ese punto vamos, porque el deseo es algo complejo que tiene que ver con factores psicológicos, biológicos, con nuestras experiencias previas, con lo vincular. Pero muchas veces ese deseo se confunde con esto de la activación. Si de pronto me erotiza, pero la pregunta es ¿qué erotiza realmente? Porque en esto que digo que muchas veces llega a la terapia, erotiza quizás quien hace daño, porque de pronto es con el que tengo que buscar conquistarlo y está esta incertidumbre. A lo novela mexicana. Está muy instalada. Bueno, tal cual. El culebrón turco. Bueno, hay mucho de lo aprendido. Ahí está, ¿viste? De lo social, de la novela, de pronto esa idea de amor pasional. Claro. Que te hace sufrir. La pérdida. El riesgo de la pérdida, claro, de que se te va. De hecho, el martes fui a ver Cumbres Borrascosas con una amiga y no voy a spoilear nada por la duda, pero bueno, también esto, viste, de esa idea de intensidad, de obsesivo, y que entonces muchas veces cuando ya tenemos instalado eso, por experiencias previas, por lo que hemos visto y aprendido, cuando nos encontramos con un vínculo tranquilo, seguro, decimos, podemos llegar a sentir vacío si no trabajamos en reeducar eso. Y la realidad es que el deseo se trabaja, ¿sí? Un amor sano y tranquilo no siempre erotiza, pero es un buen lugar para construir eso. Entonces, como todo.
Como todo. Si lo Como dejás todo. dormir, se duerme Relaciones sanas. y se pierde. Pero ¿sabes qué es importante esto? Saber que también hay un deseo sano. El deseo sano no es ese que es intenso, que es incontrolable, sino que tiene que ver con una chispa que hay que mantener encendida. Y también es importante como preguntarnos y conocer cómo funciona nuestro deseo. Seguro. Acá la traigo a la licenciada Cecilia C., que tiene un libro que se lo súper recomiendo, que habla del deseo. Y de hecho ella la fui a ver, creo que hace 2 semanas más o menos, a Buenos Aires. Y un poco a colación de esto que vos me preguntabas, Mariela, ella plantea un poco la idea del deseo como si fuera un auto, ¿sí? Donde tenemos aceleradores y donde tenemos frenos. Y plantea lo importante que es conocer esto, que a mí me enciende, que me acelera y también que me frena. Que en eso que me frena puede estar el estrés, puede estar me siento incómoda con mi cuerpo, un montón de factores. Y pueden estar también creencias, como esta idea de si es un amor aburrido, si me quita las ganas. Claro, la rutina, un montón de situaciones, porque esto también pasa en parejas o en matrimonios o en relaciones de muchos años. O sea, y demás, y cada uno está haciendo una cosa, lo otro, qué sé yo. Y cuando llega el momento de tener algo de intimidad, siempre hay uno que quiere y el otro dice, me duele la cabeza, que pasa esto, que pasa aquello. Sí, tengo una el tema es que cuando uno solo quiere, del otro lado se perdió el deseo. Claro. Sí, claro, eso está bien, también que no van a agotado. estar sincronizados, saber que también es mutable, es variable. Entiendo que me estás hablando ahí de una relación de tiempo, no se puede pretender que sea lo mismo que la novedad del principio después de determinado tiempo. Sí, pero el estímulo tiene que seguir estando, porque si la pareja se quiere sostener, del único Sin modo que duda. se va a sostener es estimulándose, Sin porque duda. si no va a ser Pero el deseo dificilísimo. no es algo que baja. No. Por eso es tan importante conocer qué enciende, porque es el único lugar donde se puede trabajar. Claro. Y donde se puede poner en agenda, digo yo, porque con las vidas que llevamos hoy, Por eso te iba no a es preguntar. algo que uno Y- se levante y Claro, diga, más estoy que todo- más que todo encendida". pasa Todo el por día acá. para prepararme para Tal el cual, encuentro. eh, Eso te iba a preguntar. Que Sí. por ahí las parejas jóvenes o de poco tiempo pierden el deseo o no tienen tiempo o no se dan el lugar porque están también con miles de actividades, con miles de Pero cosas. porque no se tienen paciencia. También, tampoco. por No, eso. yo creo que Y aparte también el estímulo muchas pasa por parejas acá, por la jóvenes cabeza. pasa. Porque son órdenes que vos le das al cerebro porque si no, seríamos todos medio Es como que no robotitos. tienen tiempo y el deseo y todo ese vínculo pasa a un Yo segundo creo plano. que antes, cuando uno mantenía o el inicio de una relación, por ejemplo, para avanzar en la relación paso a paso, primero para dar un beso, después para que pase que te Por eso, toque eso. algo, pasaba mucho tiempo. Creo que bueno, cuando pero- llegaba el momento era una Pero, cosa. pará, de ¿entendés? acuerdo- Hoy, de acuerdo a Prendía las fuego. edades uno ardía y de acuerdo a la vida y a la situación que uno ardía con todas esas situaciones. vos. Vos, O sea, vos hablar que por siempre vos. fuiste. Hablar por vos. Ahora que estoy bacha congelada, floja. ahora que estoy congelada. Me encanta que hablen de deseo y de lo que los enciende y lo que erotiza, porque eso es fundamental para Pero poder el trabajo mantenerlo. para ir erotizando el uno al otro tiene que ser un trabajo también de dos. Sí, sí. Porque sin no- No duda. lo digas trabajo, tiene porque Sí, trabajo. Claro, es que Bueno, pasa- Sí, no. es una Pero construcción. es así, o sea, si pasa por uno solo, entonces, este no quiere tener sexo, venga, ¿qué? Y no, Bueno, las pero ahí relaciones sabes de que Voy a dormir a la otra pieza. muchas veces aparecen muchos mitos o muchas cuestiones ligadas al género. Estos mitos como si me quiere, me va a desear. O de pronto el hombre siempre tiene ganas. Y ya sabemos que esto no es así y que por eso es tan importante conocernos para poder transmitir nuestras necesidades y entender esto que decías, que el deseo es variable con las edades, ni hablar las mujeres, con el ciclo, con las etapas. Con todo. Entonces, poder... Y el hombre también tiene lo suyo. Sin lugar a dudas. Y esto que me decían de las edades. Hoy tenemos un montón de consultas jóvenes en las que no hay erotización y que mucho tiene que ver también con los contextos, con el estrés, con todo esto que yo traía un poco a colación, que necesitamos como esos estímulos constantes. Estamos como muy habituados a la recompensa intermitente, se le llama, que es el trasfondo de las redes sociales y los juegos.
Entonces, cuando dejo de sentir ese estímulo, esa activación, creo que no hay conexión. Y bueno, y ahí está uno de los riesgos, confundir estas ideas. Claro, el nivel de dopamina que tenemos todo el tiempo entre la superactividad, entre las redes y qué sé yo, a ver, opaca muchas veces estas situaciones, o sea, o el sexo, digamos, ¿no? Exacto, cuando tenemos pero bueno, pasa. Hay que bajar las expectativas de algunas situaciones si querés otras, porque todo no se puede en esta ¿Puedo vida. decir que estemos menos en las redes? Decís, mirá esta, desgrenchada, con un diente, pero aquella va con el flaco de la mano, todos dándose besitos felices y contentos. ¿Y vos? Corrés, nadás, saltaste, produciste, maquillaste, nada. Naranja. Esto parece chiste, pero me parece que es anécdota. ¿Cómo lo digo? No sé de quién estará hablando. No sé de quién estará Es hablando. autorreferencial, me Bueno, parece. pero esto que vos planteabas, que yo te decía de la activación emocional, ¿sí? Esto de que muchas veces se confunde la conexión con la activación. Cierto, se libera cortisol, se libera dopamina, se libera adrenalina, que son muy similares a lo que genera el enamoramiento, pero muchas veces tiene que ver con la ansiedad. ¿Sí? Estoy hablando de estos vínculos que supuestamente te tienen encendido y que en realidad tiene que ver con esa búsqueda constante de esa recompensa en dosis, y que cuando uno ya vivió muchas experiencias de eso y se acostumbra a esa búsqueda, el amor tranquilo, seguro, es aburrido o resulta aburrido. Sí, resulta. Entonces un poco se trata de reeducar incluso nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso para que pueda de alguna manera vivenciar las situaciones de otro lugar. Y es cierto que un amor sano no siempre va a erotizar, pero como dije hoy, es un buen lugar para trabajar. Claro, el ese es deseo el y punto. construirlo. Un amor sano no erotiza. Y un amor con conflictos termina erotizando. Pues yo conozco muchas parejas o muchos matrimonios que están con situaciones Exacto. complejas de Complicadas. pelea, qué sé yo, y terminan resolviendo Claro. Con un buen sexo. A través exacto. Terminan teniendo buen sexo. O por ahí es la excusa, o no sé si es el único canal bueno por ahí que logran tener. Tal cual, a ese punto iba, por eso es tan importante como entender esto y desandarlo, porque muchas veces se confunden estos conceptos o estas ideas o las sensaciones, ¿sí? Muchas veces se confunde la idea de deseo o erotización con lo que en realidad es una ansiedad de apego, ¿sí? Esto de pronto qué sostiene a una pareja conflictiva que vive en el caos, que vive en peleas, lo sostiene muchas veces el área erótica, ¿sí? La sexualidad. Esto llega muchísimo a la consulta. Pero ¿por qué? ¿Tienen problemas inclusive? O sea, son personas que no han resuelto efectivamente sus vidas y llegan a construir parejas de este tipo. ¿Cuál es? ¿Por qué se genera esto? Y porque nuestra propia construcción de los vínculos se va armando a partir de experiencias y de toda nuestra vida, sí, porque incluso vienen de lo que nosotros obtuvimos en la infancia y así la vamos reconstruyendo y reaprendiendo. Y si en mi idea, en mi creencia, amor es igual a activación, es igual a todo esto que estamos hablando como dopamina, adrenalina, voy a hacer una búsqueda por ese lado, porque voy a creer que eso es el amor, que donde hay deseo y donde hay erotismo hay amor. Y por eso puede resultar aburrido, insisto en esto, una relación que en realidad es sana. Por eso se trata como de reeducarnos y reaprender en esto. Y saber que el deseo se trabaja y que un deseo sano, insisto en esto, no es esa cosa obsesiva y pasional de las novelas. Claro. Puede tener ser mucho de también. eso. Sí, termina, pero puede terminar tener así. mucho de eso. Yo, para mí, digamos, falta tiempo en las parejas. Claro, a mí me falta parece tiempo va de muy por ese compartir, lado. tiempo No de hay tocar, De tiempo. conexión Tiempo de verdadera, de conexión, poner claro. el cuerpo, De hablarse y de claro. sinceridad Y también, de de sentirse decir un pasa poco- por aquí, pasa por allá, me gusta esto, me gusta aquello. de sentirse Porque si no, no, ajeno a la penetración, digamos, literalmente hablando, ¿no? No, Sí, total- Bueno, pero con eso otro sería el tipo de final de cuerpos. una relación, digamos, pero a ver, cómo todo lo previo, cómo se llega Por a eso. sostener una situación Claro. íntima, Por eso, que el es a lo tiempo. mejor El una tiempo. comida, una caricia, Claro. un Bueno, abrazo, fíjate, ahí un beso a la estás hablando mañana. de tus aceleradores, esto que hablábamos, qué acelera Los y qué detalles, frena. los Vos acá estás activadores, hablando los de detalles. aceleradores. De hecho, bueno, la licenciada previas. Cecilia C. en su show el otro día preguntaba qué las enciende,
Y muchas de las respuestas tenían que ver cuando el otro está haciendo algo, por ejemplo, cuando conduce, decía, o cuando cocina, o sea, no tenía que ver con eso de que esté encima, sino con verlo en acción. Seguro. Y eso está relacionado con esto que hablábamos, el deseo como distancia, como otredad, como algo que yo puedo ver, y desde ahí que podemos pensar la construcción, porque si no quedamos en la idea de solo el encuentro sexual, o esto que vos traías también como el coitocentrismo que se le dice, o sea, todo está... El hecho que te despierte, no sé, un beso y te deje una taza de café, ya... Bueno, eso te hace bien, amigo, pero bueno, por ahí... eso para vos es un acelerador. Claro. Y eso está bueno Ya poder tenés. reforzarlo en las relaciones, hacerlo saber que eso suma y que el encuentro, o esto que yo digo, hacer espacio en la agenda, empieza desde ahí. Yo tengo una amiga que se erotizaba el marido cuando cortaba la ligustrina, por ejemplo. Bueno, esas son Te las- juro, cuando cortaba la ligustrina se ve que no sé. Pero esos son los tipos de respuestas que suele Claro. haber cuando lava los platos. Anótenlo. No, pará, hablando. Estas cosas del otro haciendo, colaborando, y que por ahí no es la idea que ellos tienen. No, para ¿sí? nada. Claro. Entonces digo, qué importante esto, poder reconocerlo, poder identificarlo para poder llevarlo a la comunicación, porque eso es lo que termina encendiendo y lo que termina haciendo que una relación que por ahí puede estar más apagada o sentirse más estancada Ahora, se pueda ir decís, encendiendo. me enciende que vayas a cortar la ligustrina. No, bueno, No sé por si ahí... vamos a encontrar muchos interesados. Limpiando la pileta. Me enciende que limpies la pileta. Bueno, no, pero por ahí se lo haces de otra manera, decir, ay, me cómo me enciende que me calienta hagas un verte asado. cortando la ligustrina. Sí, es musculosa. Todo transpirado. Lo voy a usar esa Con data. unos buenos boxers, con unos buenos boxers. Mirá el mío, mirá. No, creo que no, está bien. Y lo importante es, por ahí uno no lo concientiza. Te das cuenta ahora cuando te pones en una charla, mirá, es verdad, a mí me pasa con tal cosa, con tal otra, se te va encendiendo, pero por ahí uno no se da cuenta, o sea, y mucho menos ponerlo en palabras y decírselo al otro. Claro. Porque el pudor pasa, porque hay dos tipos. Para mí hay matrimonios de toda la vida que a lo mejor hasta tienen pudor de decirse esas cosas. Tal cual, Porque tal capaz cual. que tu marido de toda la vida le decís, dice, ¿qué hice? O sea, Claro. ¿pero qué está diciendo, porque siempre querida? se dio por sentado, nunca se habló, no es algo falso, sobre todo en generaciones Sí, previas, mamá, sí. que no era algo que se converse, como que se daba todo por sentado, se supone tal cosa. Y eso también tiene que ver con esto del reaprendizaje y la reconstrucción, como entender que son cuestiones que son necesarias de dialogar, aunque sea incómodo, pero que siempre se puede hacer desde un lugar más distendido, como lo estamos planteando acá, como por ahí estas propuestas que digo de la licenciada Cecilia, sé que la nombro porque me parece que ayuda muchísimo. De hecho, algo que me sorprendió del show que fui ella, que había mucha gente grande. Y que digo, qué bueno que hoy puedan tener esta oportunidad de traer este tema. Bueno, Mary, entonces, ¿qué nos aconsejás en estos casos? Para matrimonios De larga data. De larga data. larga data, ¿cómo recurre a eso? ¿Es conveniente que por ahí meterle un ayudín con una sexóloga que distienda espacios para poder hablar Yo ciertas creí que ibas a cosas? decir un ayudín con otra persona. Mirá mis pensamientos, ¿te das cuenta? Ay, pero porque vos sos Qué una Mira, la realidad Es es que una perversa. no todas situaciones para consultar o para llevar a un espacio profesional. Creo que por ahí muchas veces cuando no está instalado el espacio es buscar como de manera indirecta cómo se puede traer. Puede ser un libro, puede ser una frase, puede ser una Un película. viaje, una Puede- cena. Sí, pero digo, en esto de quiero traer este tema o me gustaría conversar esto, un videíto. Pero sobre todo es empezar conociéndose uno, en esto que yo les digo, bueno, desde dónde yo puedo proponer y decir, me gusta esto me enciende, esto me acelera, estas cuestiones me frenan. Primero hacer el ejercicio uno para poder llevarlo a otro, pero la comunicación siempre va a ser un estímulo. Hay muchos matrimonios que solamente se encienden fuera del hogar, o sea, de vacaciones y esas cosas. Bueno, pero ¿qué Por suele el pasar en las estrés, vacaciones? claro. Exacto. Ahí está la cuestión.
Algunos, porque ni hay Algunos otros que peor, tienen con vacaciones. chicos, imagínate vacaciones. Bueno, te pero querés ahí matar. está. Cuando no es lo mismo una carpa. pareja que recién se conoce que cuando tienen hijos pequeños, que si vos estás pensando si se despertó uno, si se... todo eso son frenos, ¿sí? La sexualidad o el erotismo es, como digo, una experiencia que influye todo, lo mental, lo psicológico, las experiencias previas, lo corporal. Entonces es muchísimo más complejo de lo que por ahí consideramos, no es que hay un botón y de pronto está lista. Sobre todo las mujeres, Sí, las mujeres las solemos estar Bueno, pero emocionalmente saber más que los conectadas señores con en otras muchos casos, después de años y demás, tienen que pegar una remada. Prestemos atención, nosotros también, Sí, aportar, es una construcción colaborar. en conjunto, Colaborar. Pero que la comodidad de quedarse, eso cada vez enfría más y hace que la situación recomponer cada vez sea más difícil o la situación se enfríe más, ¿no? Entonces estar atento para no perder por ahí años de construcción con un ideal y poderle dar esa pimienta que necesita una pareja, un matrimonio para seguir adelante. Y aquellos que se conectan desde el conflicto, bueno, no sé, ¿qué aconsejarles? Eso hay que trabajarlo. La pasan Saber bien que, igual, digamos, o mal, o no. No sé, la deben pasar mal. Mal. No, Todo el también. día. Eso llena de angustia. eso que en realidad no es deseo, es ansiedad, como digo, es esa pega. Es un ciclo, claro, en el que cuando aparece la angustia, se busca el alivio a través de eso, y entonces aparece un alivio transitorio y eso hace Después creer peor. que... Y se repite. ¿Y Pues cómo yo se creo corta ese ciclo? y Que es eso muy se difícil de trabaja, cortar. Eso se trabaja, sí, porque implica una reeducación de todo. Ay, ya Que me ya están nos fuimos de cortando. horario. Vos créeme que sí, pero todavía no hablamos de nada. Bueno, damos. Hablamos no, de- Cerramos con esto, que decía que por ahí no se trata de elegir entre amor o deseo, sino aprender a construir vínculos en los que ambas cosas puedan convivir. Un poco y un que- poco. Un poco en poco, que eso se trabaja y que un vínculo sano no siempre, esto ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, un vínculo sano no siempre garantiza el deseo erótico, pero puede ser el mejor lugar para construir. Ay, Claro, bueno, está me dio bien. un amor, no, clarísima, Gracias. maravillosa. Hay gente que Mary, se antes separa de- y después tiene una mejor relación separados que juntos. ¿Sexual? Ay, no Sí, sé. podría ser. Sí, estoy preguntándole a todo el mundo. Yo tengo una amiga también que siempre dice que después de la separación, obviamente viene la etapa del amante. Ay, Sí. Dios mío. Del amante con el ex marido, con el ex. Es, ¿no? es lo que me está faltando, el amante. Bueno, pero vos sos viuda. Ah, claro. Tenés un problemita. Te va a estar jodido ahí. Pero ya las otras las atravesé. Bueno,